Hola, Bolivia se desangra, dice siglo XXI. Hay unos asaltantes de tierras armados que entran a propiedades privadas, las ocupan y además toman rehenes. ¿Qué tal? La cosa está muy difícil, dice siglo XXI. Además dice que el fraude del MAS felizmente está en peligro, porque ocurre que ahora el Tribunal Electoral se propone o ha recibido instrucciones para eliminar los errores y cambiar el padrón electoral creado por unos venezolanos tramposos. Eso es lo que dice el siglo XXI. Por la gracia de Lula. Resulta que si Lula da Silva está en Bolivia, entonces algunas tierras invadidas, avasalladas por los masistas, se pueden librar. Pero si no está Lula, entonces la cosa es totalmente diferente. Y por último, siglo XXI habla de la bala mágica, aquella que le perforó la oreja a Donald Trump y que cambia la historia del mundo. Eso es más o menos lo que dice el siglo XXI esta semana. Ya sabes, te tienes que suscribir al siglo XXI porque hay muchos detalles que tienes que leer, tendrías que leer, porque estás acostumbrado a leer de la época en que la gente leía, ¿no? Entonces, te tienes que acostumbrar a leer siglo XXI en detalle, línea por línea y entre líneas. Pero además nos mandas un mensaje diciéndonos que estás de acuerdo con nosotros y que quisieras apoyarnos. Y eso es mediante un WhatsApp que diga, ya caerán, pero que además esperes que puedas enviar una ayuda a este periodismo sin miedo, que es el único periodismo que te habla de estas cosas. O sea, a ver, dime, ¿qué más te habla? Esto es siglo XX, te tienes que suscribir. A ver, vayamos al principio entonces. Bolivia se desangra. ¿Quién lo dice? El periodismo independiente, ¿no? Dice, el asalto armado a 223 predios agrícolas privados en Santa Cruz, pero sobre todo el último, donde fueron secuestradas 8 personas para el control de 5.000 hectáreas, muestran que lo peor ha llegado y que Bolivia ya es un estado fallido. Eso dice siglo XXI en su edición de esta semana. Un estado fallido. Ya nos tienen que dar el certificado de estado fallido. Argentina y Brasil afinan los detalles para usar los gasoductos bolivianos a partir de octubre, porque en ese mes ya Bolivia no podrá exportar nada de gas. Esa Bolivia que se perfilaba el 2003 como el país que iba a exportar gas a Estados Unidos, a América, bueno, ahora ya no tiene gas. ¿Por qué? Porque llegó el MAS. El gas contra el MAS, o el MAS contra el gas. Y entonces, recuerda siglo XXI que hay un embajador brasileño que le dice al gobierno boliviano, pero enciendan pues los radares que compraron a Francia para controlar la salida de las avionetas del narcotráfico. Préndanlas, enciéndanlas, pónganlas operadores, o es cuestión de hacer un negociado, comprar radares, pagar 215 millones de dólares por esos radares y dejarlos ahí instalados. El embajador de Brasil le dice al gobierno boliviano, ¿por qué no ponen unos operadores? Enciendan pues esas máquinas. Estamos preocupados porque nos llega mucha droga a través de las avionetas que parten de Bolivia. Por favor, eso es por lo menos una vergüenza, ¿no? Hay 3.000 dragas chinas operando en el río Madre de Dios y nadie las detiene, nadie las frena. Están aprobadas, apoyadas por los acuerdos que tiene el gobierno del MAS con el imperio comunista de la China. Los dólares están sin aparecer, el riesgo país crece, somos el país con más riesgo para la deuda externa de América Latina. Hay 32 empresarios bolivianos que se van por día,
cada día se van 32 empresas bolivianas al exterior, porque, claro, si resulta que vienen unos masistas, asaltan tu tierra donde has cultivado, donde estás a punto de cosechar, se adueñan de ella, nadie les dice nada, entonces, pues, ¿cómo vas a invertir en este país? Esto es un desastre. Y las dudas de Brasil, claro. Lula de Silva dice, pero por favor, ¿quieren que invirtamos en Bolivia? Den pues un poquito de estabilidad, den un poco de seriedad a esta cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fraude en peligro, dice el siglo XXI. Ocurre que los masistas asistieron a la reunión del Tribunal Electoral divididos y por lo tanto no se percataron de que la oposición, esa débil, minúscula oposición que tenemos, había logrado que en el documento firmado, y que iba a ser el documento resultante conclusivo de esa reunión, se decía que había que hacer una auditoría del padrón electoral. O sea que el fraude masista estaría herido de muerte siempre y cuando el Tribunal Electoral cumpla con esa instrucción de hacer una auditoría y descubra cómo es que desde el 2009 hasta ahora, ¿no? 15 años después, en realidad el padrón electoral ha sido violado por unos jóvenes venezolanos que llegaron en el 2009 en septiembre y lo inflaron en 1.200.000 electores que siguen votando. Han votado el 14, el 19, el 20, ¿no? Y que el 25 esperan seguir votando. Entonces, si es que se aplica la instrucción que recibe el Tribunal Electoral para revisar, someter a una auditoría el padrón electoral, entonces ese factor del fraude podría ser eliminado, dice el siglo XXI. Será necesaria una auditoría porque resulta que el documento firmado en la reunión en la que participaron los empresarios, digo los dirigentes políticos y los representantes de las organizaciones sociales, que son en realidad una especie de empresarios, dice que se tiene que revisar y auditar el padrón electoral. El cocalero estaba furioso con Morales porque asistió a una reunión donde un cruceño, Zvonko Matković, le dijo: es la primera vez que estoy frente a mi carcelero, al tipo que me quitó 10 años de mi vida, que me quitó todas mis propiedades y que mató a uno de mis hijos. Estoy frente a él. Molesto, el cocalero se salió de la reunión y dijo que iba a movilizar a sus bases, que son los cocaleros. O sea, en esa ocasión se vio el tamaño exacto del MAS. Había unos empleados públicos de Arce Catacora en la Plaza Avaroa de La Paz y había unos cocaleros traídos por Evo Morales. Eso es el MAS, unos pocos empleados públicos y unos cocaleros. ¿Cuánto sacaría este partido si llegara a las elecciones sin fraude? Las encuestas ya lo anuncian, ya lo están estimando, dicen entre 13 y 17%. Es decir, que estaría en la posibilidad, en el peligro de perder la sigla, el partido MAS, si es que no hay fraude. Ahora, si hay fraude, va a sacar 60%, como ya lo ha dicho el cocalero Morales. Después, siglo XXI habla de por la gracia de Lula. Ocurre que si asaltas una tierra en Bolivia, si avasallas una propiedad privada, un predio privado, ¿no?, que está, por supuesto, a punto de ser cosechado, ¿no? No pasa nada, salvo que esté de visita Lula da Silva, el presidente de Brasil. En ese caso, el gobierno boliviano ordena que se saque a los avasalladores, a los asaltantes, que los expulse, que se los someta a juicios y todo eso. Ahora, esta vez, estos que asaltaron tierras en Santa Cruz han liberado a los 8 rehenes que tenían. Pero eso sí,
no han devuelto toda la tierra que asaltaron, 5.000 hectáreas. Entonces, dice el siglo XXI, si Lula da Silva está en Bolivia, quiere decir que los asaltantes tienen que devolver la tierra, pero si no está Lula da Silva en Bolivia, entonces te las tienes que arreglar, tienes que aguantar que te asalten, que te roben tu cosecha, que se queden con tus tierras, porque además hay una ONG que se llama Tierra, que ayuda a los asaltantes. Asaltan y entonces de pronto esa ONG dice, ese es un predio en conflicto. ¿En conflicto por qué? ¿En conflicto? Porque ocurre que hay unos asaltantes que tienen el derecho de asaltar, ¿no? Y los propietarios privados no tienen ningún derecho. Así está la cosa. Es por la gracia de Lula que se han producido estas cosas, pero mientras tanto, Confeagro dice que son 223 predios asaltados y solo el Estado boliviano ha recuperado 23. O sea que quedan 200 predios asaltados. No existe la propiedad privada en Bolivia, lo está confirmando el propio gobierno y lo dice Confeagro. No hay propiedad privada, no se respeta la propiedad privada en Bolivia. Están autorizados a asaltar. Hay masistas autorizados a asaltar. Por último, el siglo XXI habla de un tema bien complicado, pero muy actual, que es lo que le ocurre a Donald Trump, el político norteamericano, el expresidente norteamericano, que por girar un poquito la cabeza así, se salvó de morir porque había una bala que le iba a dar en la nuca y gracias a que movió así la cabeza, ¡pam!, le perforó la oreja. Ahora, bueno, ese es el detalle. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora cuando Donald Trump sea presidente? Es el efecto electoral. Dice el siglo XXI que normalmente las encuestas hablan de los indecisos, que los indecisos estaban proclives a apoyar a Biden, pero que ahora están proclives a apoyar a Trump. ¿Qué va a pasar en un gobierno de Trump? ¿Va a abandonar a Ucrania como se había propuesto hacerlo? ¿O va a tener en cuenta que la industria armamentista de Estados Unidos se beneficia con estas situaciones bélicas que se dan en el mundo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Trump cuando sea presidente? ¿Qué va a hacer con Taiwán? ¿Va a permitir que la China tenga su puerto en el Perú y que tome el control de Taiwán? Estados Unidos se va a contentar con haber controlado México a pesar del socialista del siglo XXI de López Obrador. ¿Qué va a hacer? En fin, muy interesante y lleno de detalles este artículo del siglo XXI acerca de lo que va a pasar en Estados Unidos ahora que la oreja perforada de Donald Trump le garantiza que va a ganar en las próximas elecciones y va a ser el próximo presidente. Eso es bien a la rápida, ya sabes, te tienes que suscribir para leer lo que dice el siglo XXI, te tienes que suscribir, tienes que mandar este enlace a tus amigos y a tus parientes, pero sobre todo nos mandas un mensajito. Si te interesa colaborar con el periodismo sin miedo, nos mandas un mensajito diciendo ya caerán y te vamos a decir cómo puedes ayudar al siglo XXI y a los medios de comunicación independientes. Eso es todo, muchas gracias. Chao, hasta luego.